Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a Ángela y a Manuel. Bienvenidos a la serie de diálogos con egresados. Agradecemos que hayan aceptado participar acá. Estamos muy contentos de que vuelvan a la facultad, a las actividades de la facultad de esta manera. Y en general lo que queremos es saber qué han hecho después de que terminaron sus programas. Ambos son egresados de la maestría, de que terminaron sus programas en la facultad y cómo han usado la filosofía, cómo les ha servido esta experiencia para lo que están haciendo actualmente. Voy a presentarlos rápidamente y luego les voy a dar la palabra para que empiecen cada uno con sus presentaciones. Entonces, tenemos como primera invitada a Ángela Carmona Barón. Ángela es egresada del programa de maestría en filosofía, de hecho se graduó recientemente este año, ¿cierto? Es diseñadora de indumentaria y magistra en filosofía. Ha complementado su formación profesional con la práctica ininterrumpida del dibujo y de la danza contemporánea, sobre la que ojalá nos cuente algo. Ángela es docente de escritura creativa en el LCI de Bogotá desde el 2014 y además tiene su propio restaurante vegano vegetariano llamado Quinoa y Amaranto. Ángela ha trabajado con diferentes marcas a nivel nacional y en el Museo Nacional de Colombia y ha colaborado con diferentes medios como la revista Arcadia, la revista Semana y la revista La Caída. En la actualidad, Ángela colabora con la revista Exclama y trabaja en proyectos literarios independientes. Luego de la intervención de Ángela tendremos a nuestro segundo invitado, Manuel Darío Palacio. Manuel también es egresado de la maestría en filosofía de la Facultad de Filosofía de la Javeriana. Es doctor en filosofía de la Universidad de los Andes. Es alumno de la DAAT en el DILTEI, voy a decir esto mal, en el Forschungsstelle en Ruhr, Bochum, Perfecto, Alemania. perfecto. Por lo menos salió. Es, como decía, magíster en filosofía de la Javeriana y licenciada en filosofía de la Universidad de Santo Tomás. Manuel tiene experiencia como docente universitario por más de 18 años y sus temas de investigación se centran en la filosofía de la historia, la hermenéutica, la filosofía y los videojuegos. Manuel también trabaja en varias organizaciones, entre ellas en la Universidad de La Salle como docente, es consejero académico del Laboratorio Filosófico Filopec, es investigador del Centro de Investigación y Formación en Estudios Críticos Interdisciplinarios y lidera el proyecto Filosofía y Videojuegos, sobre el que también espero nos cuente mucho. Entonces, Ángela, te doy primero la palabra a ti para que nos Listo, cuentes qué has hecho en estos años. Ángela, adelante. perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por esta invitación, por abrir estos espacios y que creo que considero que son de muchísimo provecho, sobre todo para los egresados y también para nosotros, para reunirnos, para volver a conectarnos con la facultad. Que a veces el tiempo va pasando y no lo logramos. Bueno, pues tal como Juan Samuel me introdujo, mi área profesional fue el diseño. Yo empecé con una formación técnica. Creo que durante mucho tiempo no pensé tener un título de maestría, parecía bastante lejano. Y bueno, por cosas de la vida y cómo se fueron dando las cosas, yo terminé siendo docente y durante mucho tiempo fui docente desde mi formación técnica y sabía sí o sí que yo tenía que profesionalizar mi título y profundizar en los saberes si quería seguir en la docencia. Digamos que sabía que eso era un deber. Y así fue pasando, logré profesionalizar mi título y con el título profesional me presenté a la Javeriana y bueno, por otras cosas de mis curiosidades creativas frente a la escritura, yo ya había hecho algunas publicaciones en algunos medios y tenía unos intereses muy latentes frente a la escritura creativa y sabía que necesitaba em,
profundizar desde un lugar mucho más formal y por eso elegí la filosofía como el área de formación desde la maestría y la Javeriana me abrió las puertas desde un primer momento. Eso fue una de las fortunas que tuve. Em, entonces, digamos que podría decir que vengo de un espacio no académico y, y durante un periodo de 10 años, pues ese espacio lo fui ganando sin antes haberlo pensado. Cuando Juan Samuel me invitó a esta charla, empecé a pensar como en esto que quería compartir después de qué ha pasado después de haber terminado la maestría y pues tener el título ya. Y lo quise dividir en tres momentos. El primer momento es lo que pensaba probable, bueno, un poco lo que sabía que iba a pasar. El segundo momento es lo que pensaba improbable, lo que sabía que podía pasar, pero que no lo tenía en cuenta o pensaba que no me iba a pasar a mí. Y un tercer momento que lo llamé la magia o la buena aventura, ¿sí? En realidad, encuentros que han sido realmente maravillosos y puertas que no pensé que se fueran a abrir. Entonces empiezo con lo que pensaba probable, pues lo primero y un poco por lo que decidí hacer la maestría, pues era nutrir mis conocimientos para poder compartirlo con otros. Mis clases completamente tienen un antes y un después, porque en la maestría pude ampliar la mirada de una manera increíble. Claro, en un primer momento yo siento que la maestría me ha dado una manera de pensar que a veces me asusta un poco porque sentía que me alejaba de mis estudiantes, pero al mismo tiempo esa distancia me ha permitido hablarles desde otro lugar que al final del cuatrimestre, yo trabajo en una institución que se llama el LSI Bogotá, es una institución canadiense y trabajamos con 3 cuatrimestres al año. Al finalizar el cuatrimestre me doy cuenta que esa distancia a veces resulta mucho más fuerte o profunda. Y claro, generar nuevos puentes educativos, que era un poco lo que yo estaba buscando. Lo que pensaba probable era pasar de categoría A, como en esa categoría en la que tenía y que decía, pues nunca voy a salir de ahí, a una categoría C. Eso pasó luego del primer año de maestría, porque ese primer año lo consideraron en la institución como una especialización, entonces ya pude cambiar a categoría C. Vamos a ver si conseguimos la D. Eso todavía, todavía toma tiempo. Em, y claro, pues debo decir que yo estaba en categoría A desde hacía 9, 10, perdón, fueron 5 años en esa categoría A y ya pues con el cambio, no, sí, fueron 7 años en categoría A y ya en categoría C, 2. Lo que quiero decir, pues sí, en términos de económicos, eso también ha significado otro tipo de retribución completamente diferente. Lo que pensaba improbable. Al centrarme en el ámbito del diseño y complementarlo con la escritura y sobre todo la importancia de la escritura de la monografía o el trabajo de grado, se han abierto bastantes puertas en facultades de diseño, tanto en programas de maestría como en programas de pregrado. Me he contactado con algunos profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad de La Salle y todos tienen la misma sensación. Los estudiantes de diseño no escriben y sienten la escritura como algo muy, muy lejano.
Entonces ya dicté un taller en la Universidad Nacional, en la maestría en MADI, pues la maestría de diseño, y también fui a dictar un taller a la Universidad de La Salle, donde me abrieron las puertas desde el pregrado de diseño y desde la maestría, diciéndome acá lo que necesitamos es que ellos estén escribiendo, así que pensemos en talleres, pensemos en clases, pensemos en muchas cosas. Claramente esto para mí fue algo completamente nuevo porque durante el proceso yo no me di cuenta que estaba abriendo ese espacio desde las maestrías de diseño, bueno, desde los programas de diseño. Em, y esa frontera que se empezó a generar entre mis conocimientos técnicos y lo filosófico, pues yo estoy comprendiendo una nueva labor que puedo llegar a tener de aquí a un mediano plazo. Em, Aquí salió algo que era probable, improbable, lo llamé así, como una cuarta categoría, porque, claro, desde mis saberes técnicos, pensar en publicar en una revista indexada, pues no tenía cabida. Y a partir del trabajo de grado, em, ya desarrollé un artículo que en este momento está en revisión de pares, toca esperar pues, su decisión. Y por otro lado, desde la Universidad Nacional también me invitaron a presentar un segundo artículo que también va a salir desde el trabajo de grado, que de nuevo pues tiene que pasar por todo el proceso. Espero poder entregarlo en julio, pero de nuevo, esto era algo que para mí era completamente improbable. Y en esa última categoría, la magia o la buena aventura, agradezco muchísimo el paso por la maestría, porque me reconcilió con mis saberes técnicos. Yo en la maestría me di cuenta que sí tenía un desprecio por lo que sabía hacer, que no lo había considerado. em, y, y ese reconciliarme con ese saber me ha dado, pues digamos que grandes alegrías, y me ha quitado algunas frustraciones que tenía encima. Otra de esta magia que puede llegar a pasar con estos ejercicios de largo aliento es que ya hace un par de meses vengo trabajando en toda la investigación que realicé, gracias al proyecto de grado, en un proyecto mucho más literario, eh, con un editor. Entonces, que posiblemente en un par de meses o bueno, esto se demora muchísimo más, pero pensar esa investigación desde un proyecto más literario también fue un encuentro completamente inesperado. Eso por ahora. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Ahí surgieron ya varias preguntas que yo ya estoy preparando y teniendo aquí guardadas para cuando Vale. tengamos la oportunidad. Manuel, tiene la palabra. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia después del paso por la Facultad de Filosofía. Bien, bueno, primero felicitar a Ángela por su reciente grado de la maestría. Felicidades, de verdad, esos son logros y pues hay que celebrarlos, ¿no? Yo creo que el espíritu festivo nos viene muy bien a los filósofos, ya lo decía Platón en las leyes y eso, que las fiestas están hechas para que seamos mejores personas y más felices. Y pues mira, me uno entonces a tu alegría de todos estos proyectos, de artículos publicados y demás. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, Ángela. Gracias también por la invitación, Juan Samuel y a toda la Universidad Javeriana. Yo me gradué de la maestría ya hace rato, yo me gradué en el 2009, yo entré a la maestría en el 2006, segundo semestre del 2006, o sea, ya hace también bastante tiempo. Pues digamos que tiempo ha pasado, y digamos que la maestría para mí fue capital por varias razones. Quiero contar una anécdota muy puntual. Como ya lo presentaba Juan Samuel, yo estudié mi pregrado, es una licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás.
Y cuando yo dije, voy a presentarme a hacer la maestría en la Javeriana, dije ya en último semestre en la Santo Tomás y tales, un profesor muy querido, al que aprecio mucho y quiero mucho, me dijo, Manuel, no vas a poder, te va a quedar grande. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué me va a quedar grande? ¿Sí? Y me dijo, mira, el problema es que en la Javeriana es solo filosofía. El pregrado es solo filosofía. Existe la licenciatura en filosofía, eso no lo sabía. El pregrado es solo filosofía y la maestría es una maestría en investigación en filosofía. Y tú acá en el pregrado has visto licenciatura, o sea, una rama pedagógica, filosofía y letras, que para nosotros implicaba una rama de lingüística y una rama de literatura. O sea, era un popurrí de humanidades. Y yo dije, ¿será que me va a quedar duro? Yo dije, no, pero bueno, en fin, terminé en la Javeriana, me encantó. Y creo que el gran aprendizaje en los 2 años que estuve ahí en la, digamos, de maestría, cursándolos y pues luego haciendo la tesis, fue un ejercicio de profunda conciencia de lo que significa leer. Digamos que yo había aprendido a leer en términos de, pues, de descifrar textos, de entender un poco cierta información y pues tenía habilidades lectoras que pues en general tenemos, pero creo que una de las cosas que yo aprendí en la maestría fue a leer a profundidad un texto académico, ¿sí? Y eso es algo que pues posteriormente en el doctorado, en mis experiencias académicas y personales, pues me ha servido muchísimo. La forma que tiene la maestría de seminarios es muy, muy útil en ese sentido, porque no simplemente es una tarea de, bueno, tú lee el texto, sino vamos a dialogar en las sesiones con muchas lecturas y el punto es no solamente lee tus textos, sino lee las lecturas de los otros compañeros, lee la lectura del profesor semana tras semana, seminario tras seminario, semestre tras semestre, es decir, 2 años en ese ritmo, uno aprende a leer, uno aprende a leer. Y creo que en lo personal es algo de lo que yo me siento muy satisfecho con mi programa de, pues con el programa de la maestría de la Javeriana, ¿sí? Tuve profesores claramente maravillosos, ¿no? Algunos están, otros ya no están, pues ha pasado tiempo, pero creo que el agradecimiento queda justamente en términos de no solamente los contenidos que aprendí, que han sido muy valiosos, ¿sí? Algunos, no sé, me acuerdo que, por ejemplo, vi todos los seminarios de Heidegger con el profesor Fernando Cardona, e incluso, sí, y luego he dictado seminarios de Heidegger porque, pues porque he tomado seminarios de Heidegger, ¿no? No es un autor que me apasione, es un autor que, de hecho, es un autor contra el que pienso. Quiero citar acá otra anécdota a propósito de, yo trabajo DILTAI, ¿no? Ya lo decía Juan Samuel, yo tuve la oportunidad en el doctorado de trabajar allá en el Centro de Investigaciones en DILTAI en Alemania. Y cuando yo presenté mi proyecto de DILTAI, en ese momento el director de posgrados era el profesor Fernando Cardona, y que también fue mi director de tesis y también fue mi jurado de tesis doctoral, pues hay un vínculo ahí también con la institución. Él me dijo, pero ¿por qué quieres hacer una tesis de Dilthey? Hagamos una de Heidegger. Y yo le dije, no, yo no quiero Heidegger, yo quiero Dilthey. Y me dijo, mira, a mí no me interesa Dilthey, pero me interesa Dilthey en cuanto a Heidegger, entonces yo te ayudo. Y fue un ejercicio muy interesante y me llamó poderosamente la atención como una persona que de entrada me dijo, tu tema no me interesa, pero estoy dispuesto a leer contigo y nos gastamos un año haciendo la tesis y pues fue una tesis que tuvo una calificación de 4.8, entonces pues creo que fue una tesis bastante, bastante bien hecha, cuyas conclusiones me sirvieron para armar el proyecto doctoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una de las grandes cosas que aprendí en la maestría fue eso, a leer. Repito, no es que, o sea, un nivel de lectura investigativo, académico, creativo, propositivo, hermenéutico, exegético, como ustedes lo quieran llamar. Eso es algo que me ha servido a mí en muchos contextos y aprovecho pues como para mencionar estos proyectos. Em, yo había empezado, cuando estaba haciendo la tesis de pregrado sobre Dilthey, me conseguí un libro del profesor, un profesor holandés que se llama Holdemul, un libro que se llama The Tragedy of Finitude, ¿no? La tragedia de la finitud. Y él decía, es un libro sobre Dilthey, y él decía que Dilthey tenía un laboratorio filosófico, que era el arte romántico. Y en ese laboratorio filosófico él testeaba sus ideas filosóficas. Entonces, todas las premisas filosóficas eran primero testeadas en sus textos sobre estética romántica y Novalis y toda esta gente, ¿no? Y yo dije, oye, yo quiero tener mi laboratorio filosófico, o sea, un sitio donde yo pueda ensayar ideas, me parece, la idea me pareció excelente. Y dije, bueno, pero pues el arte romántico, pues sí me gusta, pero yo no, no sé, no, quizás algo un poco más actual, más mío. Y como era algo personal, pues dije los videojuegos, a mí me han gustado los videojuegos desde que era chiquito. Y dije, pues ya, y armé en aquel entonces, por allá en el 2012,
Pues lo había arrancado desde el 2008 cuando estábamos todavía en la maestría, pero ya lo arranqué posteriormente con cierta seriedad, el proyecto de filosofía y videojuegos, ¿no? Lo arrancó como un blog en Blogspot, creo que por ahí todavía está el blog ya ahora un poco abandonado, pero lo utilizaba para escribir, incluso cuando quería aprender a escribir en inglés, empecé a escribir en inglés y que en alemán también, y las entradas, y era un laboratorio filosófico, o sea, yo ensayaba ideas, literal, esa era la estrategia. Después de todo el proceso doctoral y demás, dije, bueno, ya pues viene toda la parte digamos, de ejercer académicamente lo que implica estos títulos y demás, pero dije, yo quiero hacer algo mío, algo que de verdad me guste, algo que de verdad me apasione. Y retomé este proyecto de filosofía y videojuegos que nunca lo había dejado, pero dije, ahora sí me voy a poner en serio. Llegó la pandemia y con la pandemia dije, pues oye, es un buen momento como para empezar. Y pues empecé a hacer algunos videos, ¿no? Yo no soy así muy ducho en plan youtuber, pero mira, ahí nos apañamos, ¿sí? De hecho, ahí la invitación, si quieren visitarme en el canal Filosofía y Videojuegos, claro que sí, ahí en YouTube. Eh, y empecé a hacer algunos videos, pero dije, no, a mí me gusta ser profesor y me gusta ser profesor como fueron mis profesores, incluso en este caso, mis profesores de maestría. Así que armé dentro del canal de Filosofía y Videojuegos todo un subcanal, o sea, unas listas sobre seminarios de filosofía y videojuegos, donde lo que hacemos es leer libros que tienen que ver con el tema de filosofía y videojuegos. Y lo que yo hago es leer justamente el texto con pues, los que se conecten. A veces se conectan dos, a veces no hay nadie, a veces me han llegado 30 personas. Eso me ha permitido ponerme en contacto con personas de todas partes de Latinoamérica y ha sido algo impresionante porque lo hacía por, por hobby, porque me gusta, porque el gusto es un fin en sí mismo y no tengo por qué justificar el por qué me gusta. Entonces dije, mira, lo voy a hacer como un acto de libertad respecto a estas presiones académicas de tienes que publicar y tienes que dar clases. Mira, voy a hacer un seminario de filosofía y videojuegos en YouTube abierto al público. ¿Y qué vamos a leer? Pues empecé leyendo un libro que se llama Bosquejo de una metafísica del videojuego, ¿sí? Que es un autor español que sacó ese libro en el 2012, funcionó chévere. Luego hicimos un seminario sobre un libro que se llama Pasado Interactivo, sobre el uso de la historia y la memoria en el videojuego, ¿sí? También chévere. Hicimos un seminario sobre un libro que luego me enteré que estaba en español, pero en inglés se llama Archaeogaming, o sea, es una mezcla entre arqueología y gaming. Y la tesis es de un arqueólogo que dice, yo puedo hacer arqueología con videojuegos y voy a escribir un libro y voy a explicar por qué. Yo lo leí, me pareció maravilloso, ¿sí? Terminé luego haciendo unos contactos con ello el año pasado. Como conclusión de ese seminario, creé una ponencia y esa ponencia la presenté en Alemania el año pasado en un en el programa de maestría en arqueología digital en la Universidad de Colonia. Entonces yo dije como, wow, o sea, este tipo de cosas que arrancaron con mi hobby, pues terminan proyectándose en muchos otros escenarios, en principio inesperados, ¿sí? E improbables, como decía nuestra querida Ángela, pero ahí están. Entonces, y repito, todo giró en torno un poco a esta gran ganancia que yo siento que he recibido de la maestría y es el aprender a leer, ¿no? Y considero yo, a mí me gusta ejercer como docente, amo la docencia y digamos que en ese sentido no entro en contradicción con mi ejercicio, pero a veces la docencia, pensar que mi labor docente se reduce a un contrato institucional con una universidad me parece una forma un tanto pobre de leer la docencia. Creo que hoy en día y más después de la pandemia que tenemos tantos canales de comunicación virtual y demás, pues podemos proyectar y ampliar esto. Y pues oye, yo más que youtuber, a veces me pregunto, yo digo, yo soy profesor por YouTube y por Twitch también, ¿no? Cuando hago los streamings ahí y tales. Entonces es eso. Quiero ya redondear un poco con esto, ¿no? Creo que la gran herencia que he tenido de la maestría en filosofía de la Universidad Javeriana fue aprender a leer a profundidad y en múltiples niveles. Y lo que ahora hago es justamente eso, enseñar a leer bajo un tema que me encanta, que es el tema de filosofía y videojuegos. Muy bien, excelente, Manuel, muchas gracias. Bueno, hay algo que me llamó poderosamente la atención de sus intervenciones es que por un lado Ángela decía que su paso por la maestría le permitió fortalecer, de pronto cultivar a un mayor grado de profundidad sus habilidades de escritura. Y Manuel llamaba la atención sobre sus habilidades para leer.
Entonces es interesante que en la maestría en filosofía les haya permitido a cada uno por su lado a aprender o profundizar, mejorar la lectura y la escritura. Habilidades que uno diría son tan básicas que por qué tiene uno que esperar hasta la maestría para desarrollarlas. Entonces, la pregunta que tengo a propósito de eso es, ¿qué es lo particular, Ángela, tú que aprendiste al escribir en tu paso por la maestría? ¿Y qué sería eso particular? Manuel ya nos lo anunció de alguna forma diciendo que era textos académicos a un nivel de profundidad especial, pero quizás podría darnos un poco más de detalle en qué consiste eso, en qué se diferencia de leer otro tipo de textos o leer a otro nivel de profundidad, etc. Entonces, la pregunta es esa, ¿quién quisiera responderla primero? Ángela, dale si quieres. Dale. Bueno, claro, cuando Manuel mencionó lo de aprender a leer, pues también me recordó ese punto que es esencial, tal como como él lo decía, ese continuo encuentro semana tras semana con el ejercicio tanto de lectura como de escritura, eh, pues lleva el nivel a una profundidad muchísimo mayor. Y también, en cierta medida, creo que es el ejercicio de libertad al escoger la bibliografía secundaria que semana tras semana pues se va a trabajar en cada uno de los seminarios. Con respecto a la escritura, que fue un poco Ujú, lo que mencioné, em, creo que en cierta medida la maestría, los 2 años se vuelven cortos para entrar o conocer a muchos de los docentes que tiene la facultad. En mi caso, pues yo me empecé a apasionar con una manera de llevar los seminarios y sí, como cuando Juan Samuel enviaba los seminarios del próximo semestre, era como, uy, ¿qué hago? Son tan pocos, si quiero estar en todos. Eh, entonces, de igual forma, conocer a los docentes y ver sus diferentes aproximaciones, por ejemplo, el ejercicio de todos es el seminario alemán, pero en cierta medida cada docente está exigiendo unas cosas diferentes frente al ejercicio de la escritura y eso pues a uno lo pone a prueba todo el tiempo, ya sea para escribir el protocolo, ya sea para escribir el ensayo, ya sea para escribir semana tras semana un texto de 4 o 5 páginas. Em, Creo que ese ejercicio continuo y además continuo de revisión frente al grupo ujú. fortalece muchísimo esas habilidades que, como Juan Samuel lo decía, deberíamos tener, pero pues cada vez las vamos perdiendo eh, en el ejercicio del pregrado. Yo creo que es difícil alcanzar esas habilidades que ya ni siquiera se alcanzan en el colegio. Ujú. Listo, gracias, Ángela. ¿Y Manuel qué dice Bien, respecto a la oye, pregunta? mira, yo lo vería en dos planos. El primero, sé que es una pregunta específica, pero quiero hacerle un Ujú, comentario ujú, general que tiene que ver con la lectura y fue que en más de una ocasión tuve la oportunidad, recuerdo muy bien el primer día de maestría, o sea, llegué, la inducción, tales, antes de la clase, y después de la inducción normal en la oficina, el director de posgrado nos llevó a la biblioteca, a todos.
Y nos dijo, mira, acá está la biblioteca, acá está filosofía, miren, así como si llevaran no sé, a niños, a iniciados apenas a cualquier espacio, y mira, o sea, mira lo que hay, y no es como, ay, qué chévere, bueno, sí, claro, estoy Ujú, hablando del 2006, en aquel entonces las bibliotecas no eran abiertas como suelen ser hoy en día, la Javeriana sí ujú, las tenía, y para mí fue algo impresionante poder pasar entre los libros, ¿no? Esa ujú, idea era muy novedosa, porque pues usualmente en aquel entonces uno necesitaba abrir los ficheros, en algunas bibliotecas ni siquiera había computador, entonces la sensación de, oye, puedo abrir esto, miro el índice, no, lo devuelvo, miro, esa idea de la posibilidad de leer fue un gran motivante, al tal punto que yo la tengo con mis estudiantes, obviamente pues en distintos contextos y demás, pero yo de tanto en tanto prefiero en ciertas ocasiones y en contextos de clase llevar a los estudiantes a la biblioteca a mirar, a decir, oye, mira, ¿qué hay de acá? ¿Qué hay? Sí, miremos, revisamos, ¿sí? Y como una práctica de acercarnos a las lecturas. Hoy en día tenemos una cantidad de libros digitales y pues obviamente soy un poco nostálgico con los libros físicos. Leo en digital porque pues funciona un montón, ¿sí? Pues ya me ujú, acostumbré. Pero igual, o sea, creo que lo importante es desarrollar eso. Y ya en un plano muy ujú, específico, algo que yo, digamos, valoré profundamente de este ejercicio de la lectura es que en filosofía, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de leer un texto a lo profundo. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención era que preparamos para una sesión 30, 40 páginas y a veces no salíamos de las primeras 6, 7. Y uno decía, pero ¿y el resto? Y no había tiempo porque la siguiente sesión teníamos otras páginas. Y yo decía, wow, o sea, si nos pusiéramos a analizar con la profundidad de esta sesión todas estas páginas, pues toda la maestría se me va en un seminario. Entonces era como una tarea, es decir, yo lo entendía en términos de, mira, te estás aprendiendo a leer a este nivel de profundidad, termínalo de leer tú en tu tiempo. Y yo lo empecé a ujú, hacer y creo que la realización de la tesis de maestría fue un ejercicio muy de apropiación de ese tipo de prácticas. Y en ese sentido, digamos, creo que el asunto es una lectura lenta y a profundidad. ¿Sí? Una lectura ujú, lenta y a profundidad. Lenta donde no me refiero o sea, me refiero lenta en oposición a rápida, de entre más rápido lea mejor, sino lenta es detenernos justamente en la intelección del texto, cómo se están construyendo los conceptos, qué tipo de preguntas se están respondiendo, qué tipo de intertextualidades se hacen, ¿no? ujú, Intertextualidades algunas válidas, otras un poco ya ujú. jaladas de los cabellos, pero oye, esas son herramientas del pensar que pues están dadas ahí para que nosotros como estudiantes de la maestría pues las vayamos tomando y al final Ujú. de cuentas todo eso se termina proyectando. Entonces eso, lentitud y profundidad en la lectura que pues garantizaba digamos una calidad académica de la lectura diferente y, digamos, un ritmo de relacionarnos con el saber que no es el ritmo, pues, el ritmo cronométrico del trabajo y de la producción. Ujú. Entonces, tener esa idea que la lectura en filosofía me ponía en otro tiempo, digamos, en otro tiempo vital, siempre fue para mí y lo sigue siendo algo especial. Muy bien, gracias, Manuel. Tengo una pregunta ahora a ver, que apunta a cómo cambió su perspectiva de lo que hacían antes en lo que se estaban preparando antes, después de que pasaron por la maestría en filosofía en la Javeriana. Ángela nos contaba, venía del diseño, o pues bueno, eras diseñadora y tenías un conocimiento que era técnico, bueno, que después buscaste profesionalizar, pero que en todo caso estaba un tanto alejado de la filosofía, ¿no? Uno piensa diseñadora de indumentaria y filosofía, bueno, hay una distancia larga. Eh, y tú decías también, el pasar por la maestría te permitió reconciliarte con esos saberes técnicos que ya tenías. Pues me gustaría que tú nos contaras un poco más acerca de eso, de que, en qué consiste ese cambio, qué significa esa reconciliación, eh, por qué no estabas reconciliada antes, cuál era el problema. Y respecto a Manuel, aunque la distancia entre pedagogía y letras no es tan larga, tan grande como la distancia entre diseño y filosofía, supongo que sí debió haber algún cambio, ¿no? Que la perspectiva sobre qué significa
enseñar y aprender y qué significa aproximarse a textos literarios seguramente cambió. Pues también me gustaría que nos contara un poco más si hubo un cambio y en qué consistió. Si quieren, vamos en el mismo orden, Ángela primero y Manuel luego. Listo. Bueno, para dar como respuesta, para que esto Ujú, se entienda un poquito, tengo que ir a mis ujú, años en el colegio, sobre todo porque cuando yo decidí, porque esto fue una decisión, cuando decidí ser diseñadora, me olvidé del resto del mundo. Entonces, en mis clases de literatura decía, no, yo no voy a poner atención a esto porque pues yo voy a ser diseñadora, eso no es necesario. Bueno, tenía 13, 14 años cuando tomé esa decisión y ahí uno no tiene como una noción verdadera de lo que está ujú, pasando. Lo mismo pasaba con las clases de química, con las clases de física, claramente las de artes no, pero el resto del mundo fue como lo olvidé por completo, el mundo, digamos, como estudiante. Y encontré una clase ya casi terminando mi bachillerato que se llamaba Literatura Latinoamericana. El profesor era un profesor increíble, creo que ahí también hay algo de esa forma de aproximarse a los saberes, que el quehacer docente puede cambiarlo todo. Y ahí me empezó a encantar. Empecé a leer, yo digamos que no tenía eh, el hábito de la lectura y todavía me cuesta trabajo tenerlo. O sea, en la maestría era mi parte difícil, ese leer a profundidad del cual Manuel nos estaba hablando. Y ahí en esa clase, pues yo me empecé a entusiasmar y empecé a decir, quiero estudiar literatura, quiero escribir, y hasta en ese momento mi mejor amiga me decía, pero ¿cómo si tú no escribes, tienes súper mala ortografía? Bueno, y yo decía, sí, no, pues eso no es para mí, eso no es para mí. Y seguía con la cosa del diseño, estudié diseño, empecé a trabajar en ello, pero en ese momento yo me fui al país pues muy joven y empecé a escribir cartas a mis amigos, a mis familiares, empecé a escribir por las noches, empecé a escribir, a escribir, a escribir. Claramente los textos a veces llego a ellos por cosas de la vida que uno está limpiando, revisando cosas y decía como, ¿qué son estos textos? Eh, pero pues que la escritura empezó a estar ahí presente cuando estaba terminando mis estudios de diseño. Tomé unas selectivas que tenían que ver con la escritura para moda. Estas eran de un programa que es un programa que se llama Gestión de la Moda, que es el programa donde yo actualmente dicto clases. Em, Después empecé a vincularme con prácticas de diseño ya en el ejercicio laboral y no me gustaba. Yo veía que la escritura me abría como otro mundo para pensar la moda desde otro lugar, pero yo no encontraba el espacio. Sabía que quería escribir sobre moda, pero pues la prensa en moda me parecía muy superficial, no encontraba ese espacio y creo que ahí Juan Samuel empezó la problemática de sentirme en un lugar donde no podía encontrar una voz, digámoslo así. Por cosas del destino, estos improbables de los que venimos hablando, la profesora que me había dictado esa clase de escritura para moda, se ganó una beca y tenía que irse del país y me dijo que la clase pues la tenía que dictar yo. Ahí empecé como, pero ¿cómo si yo tengo un técnico? Nada que ver, ¿no? Y ella me decía que las estudiantes de gestión de la moda, lo hablo en femenino porque son casi todas chicas, necesitan es un puente para que se entusiasmen con la escritura, que no iban a aprender a escribir en 4 meses, pero sí por lo menos que les quedara algo, que se motivaran.
y que por eso ella sentía que yo podía hacer ese puente. Había hecho ya talleres de escritura, había hecho un taller de 4 meses en la Universidad Central, como que estaba metida en el tema de nuevo sin todavía tener un lugar, como saber cómo quería escribir ni qué quería hacer con eso. Pero pues ya había hecho ciertas cosas que a ella le permitieron, eh, pues ella le permitieron ver que yo estaba interesada en eso. Y así fue como llegué a la docencia, y por eso, como ya les comenté, ya a los 3 años de docencia, pues sabía que ahí había algo que a mí me encantaba, que podía encontrar esa frontera donde podíamos tener un espacio para hacer preguntas al propio sistema moda, unas preguntas que yo no había podido consolidar en ámbitos laborales, de otro tipo. Y me empecé a reconciliar un poco con el hacer, pero no del todo. Entonces, esa era mi situación. En la maestría, mm, en los talleres de investigación, yo tenía muy claro que quería trabajar un tema, desde la crítica hacia el propio sistema moda. Cuando me contacté con algunos docentes para empezar a revisar la bibliografía, me di cuenta que era un tema que podía llegar a ser muy doloroso para mí, porque estaba hablando de las mujeres máquina que trabajan en la confección. Entonces iba a tener que tocar a Marx, iba a tener que tocar muchos filósofos contemporáneos, y yo sentía que era un tema que en cualquier momento podía resbalarme, ¿no? Como caer en un pantano donde no me sintiera cómoda. Y en ese momento estábamos revisando en el taller de investigación un texto de Humberto Eco que se llama Cómo hacer una tesis, y Eco en uno de sus capítulos recomendaba no tomar un tema que uno le apasionara tanto, sino más bien un tema que le interesara. Y yo ahí dije, voy a tomar Grecia antigua, que había sido un tema que a mí desde pequeña me había interesado, desde su estética, y un poco algunos de los seminarios que ya había tomado me mostraban que ahí había un interés, sobre todo por la belleza, que era mi gran pregunta, ¿no? Pude entender que esa era mi gran pregunta, y ahí fue cuando relacioné, em, que la unión entre el texto y el textil en la Grecia antigua parecía tener una clave, ¿no? Ahí, Ujú. con mi director de tesis, que fue Alfonso Flores, empezamos a trabajar. Él se entusiasmó muchísimo. Él ya había pensado en esa problemática, en esa unión. Entonces él tenía ya todo un universo y se emocionó tanto que para mí fue como ya, esta es la clave, por acá vamos. Y pues empezamos a trabajar 2 meses después, con encuentros de cada 8 días, muy intensos, donde yo empecé a trabajar la obra homérica desde la lectura del textil y la aparición del textil en la Grecia antigua. Todo esto lo empezamos a trabajar desde las tareas del cuidado, como por ejemplo pensar, cómo un niño, un recién nacido es envuelto en un manto tejido por sus propios familiares. Esto cambió hace un par de décadas, esto ya no está sucediendo, pero igual un niño se sigue recubriendo con un textil hasta el momento de cuando un cuerpo muere, que también es recubierto por textiles. Entonces ya solo pensar en eso y cómo desde hace 2500 años tenemos constancias en el texto que esto sucede, a mí ya me cambió el universo frente a cómo me relaciono con mi propio hacer, ¿no? Como los textiles me están contando historias en todo momento. Pensar también cómo el cuerpo funciona como un textil, que si una lanza, pensándolo en la obra homérica, atraviesa este textil, queda un roto, se quebranta
algo desde la violencia y eso lo puedo ver también en un textil tradicional, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un hueco y cómo se remienda, cómo queda esa cicatriz? Em, y bueno, un montón de experiencias que alcanzamos a encontrar desde la obra homérica que se siguen reflejando en nuestro cotidiano. Pues desde ahí ya cambió completamente mi percepción. Trabajé muchísimo también la importancia de Atenea y cómo es una diosa, es la diosa de la sabiduría gracias a sus saberes técnicos. Y eso Ujú. también eh, me cambió por completo la percepción de de aquellos saberes que implican eh, un entendimiento del mundo y como el Ujú. textil pues era la tecné de las tecnai, ¿no? Como el textil era la técnica que le daba como nombre al resto de las técnicas, como la carpintería, la agricultura, bueno, de un poco de esto, que claro, socialmente en este momento el textil pasa desapercibido por la importancia que tiene para nosotros. No nos damos cuenta de Ujú. su importancia de recubrimiento. Si vemos nuestra oficina, en el caso de Juan Samuel, o si vemos nuestra casa recubierta de textiles o nuestro cuerpo, pues esto a mí me cambió completamente la percepción. Bien, Ángela. Una pregunta a propósito de lo que dices. Entiendo que tú no diseñas, ¿cierto? Tú no te dedicas al diseño, te dedicas a la docencia y bueno, y tienes tu restaurante, pero ¿no haces diseños de vez en cuando? ¿No te Mm, arriesgas? Sí, digamos, cuando yo terminé en el 2012, 2013, empecé a Ujú. diseñar. Casualmente, ahorita he tenido un tiempo para revisar archivos y estas Ujú. cosas que a veces uno deja y encontré todas las piezas que hice en ese entonces. A mí me interesaba muchísimo la chaquetería y Okey. ahí estaba diseñando fuertemente, Ujú, pero ujú, lo dejé. Digamos que ahí había un completo como em, distanciamiento y ujú, dejé desde lo laboral nunca me presenté como diseñadora. ¿M? ujú, En este momento, gracias a toda la experiencia de aprendizaje dentro de la maestría y esa reconciliación, estoy ujú. trabajando las fibras orgánicas, algodón y Ah, la lana, y ujú, estoy volviendo a diseñar de poco a poco, pero sí, ujú. Juan Samuel, ahora estoy diseñando como tal. Okey, okey. Y notas el cambio, o sea, Sí, sí hubo algo que cambió después de sí, tu reflexión completamente. en el trabajo de grado. Completamente, pues fue volverme o ni siquiera volverme, porque yo quizás nunca me había pensado como diseñadora porque yo no le daba Ujú, importancia a lo que ujú, hacía. Y, y eso pues fue un cambio total. ujú. No, maravilloso, maravilloso, Ángela. Bueno, Manuel, en relación con las letras y con la pedagogía, ¿cómo fue el cambio? Sí, bueno, antes de eso yo quiero decir dos Ujú, cositas de lo de Ángela. O sea, vendiste tu ujú. tesis de manera increíble, la estaba buscando Sí. acá en el repositorio de la Javeriana, de textiles y otros textos, cantos y códigos homéricos para maquinar una textilidad de la política. Me encanta, me fascina. Voy a Ujú. sacarle un rato en estos días a leerla, porque no, o sea, pues lo que me estabas diciendo es, wow, o sea, de verdad es increíble. Y hasta sería muy bonito, luego lo charlamos con calma, si algún día me aceptas una invitación a uno de estos espacios del canal de filosofía y videojuegos
el tema de diseñar la ropa para los personajes de los videojuegos es un tema profundo. Digamos que antiguamente eran píxeles, ¿no? Colores de cuál cuadra y cuál no cuadra. Era teoría del color básico. Pero hoy en día hay personas, sobre todo en México y Estados Unidos, que es donde la industria está más desarrollada, que se especializan en diseño de ropa para personajes de videojuegos y tienen unas disciplinas y unas discusiones académicas profundas, que cuando yo escuché la primera charla de eso dije como, uno, esto existe, y dos, qué interesante. Y ahora que tú hablas de esto desde una perspectiva filosófica y lo rastreas hasta Homero, digo, no, o sea, encantado. O sea, de verdad sería muy chévere algún día sacar un ratico para charlar de estos temas. Y pues bueno, además que sé que por acá entre el público veo también algunos antiguos estudiantes que yo tuve, por ejemplo está Germán, él tiene el café, la Casa de la Filosofía, hacen cafés filosóficos y tienen también unos programas de radio en emisora en Cajicá. Por ahí ya me está escribiendo por interno de profesor, ¿será que podemos entrevistarla? Pues yo luego los pongo en contacto, pero segura, lo que nos estás diciendo, apasionante. O sea, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, y ya como para responder un poco lo que nos estaba preguntando Juan Samuel, yo sigo acá Gracias. en shock de todas estas ideas geniales. Sí, a ver, yo, yo vengo de una formación, y no solamente por mi formación de pregrado, sino una Ujú, formación del colegio, incluso también la maestría y demás. Yo he pensado la formación en filosofía en términos muy universalistas y siempre lo asumí así. Entonces, por ejemplo, cuando yo dictaba clases de filosofía moderna, porque mi tesis de pregrado era una didáctica multimedia en filosofía moderna, entonces después de hacer la maestría entré a los programas de filosofía en la Santo Tomás o en la Salle, justamente con la cátedra de filosofía moderna. Yo quería que mis estudiantes vieran todo la filosofía moderna, ¿no? Entonces tenían que ver el discurso, el método, la ética Spinoza, la monadología, las conversaciones entre ética y religión de Malebranche, y pues eso no cabía en un semestre y a mí me valía 5 y era como una idea de, tiene que caber. Sí, de una u otra manera, porque ¿cómo no va a caber? O sea, ¿cómo una persona que estudia filosofía moderna no va a leer a Malebranche, por ejemplo? La maestría, y digamos que eso en términos pedagógicos, de cuando uno piensa un currículo y cuando uno piensa el deber ser, lo que el perfil profesional dice y demás, ya con el desarrollo de la maestría, no solamente durante algo, pero sobre todo en el proceso de decantación de todo lo que uno aprende en la maestría, volviendo sobre este tema de leer profundo y leer lento, ujú. me di cuenta que no se trataba de saturar las cosas, sino de aprovechar justamente los procesos de aprendizaje para, pues, leer lento y leer profundo, ¿sí? Textos filosóficos en tanto que enseñaba filosofía, pero y mis oídos eran los más cercanos a mi propia boca para escuchar mis palabras. Y dije, pero no solamente tienen, ¿por qué solo textos filosóficos? Es decir, en educación, en licenciatura por lo general, nosotros estamos constantemente como profesores buscando didácticas y mediaciones para explicar un tema. O sea, tenemos una relación medios-fines, donde el fin es el conocimiento, en este caso en filosofía, y el medio es, pues no sé, cualquier didáctica. Ejemplo, los videojuegos. Y pues sí, claro, yo tenía didácticas con videojuegos y funcionaban y entonces aprendíamos, no sé, las tesis de Diderot, las tesis de Rousseau, lo podía explicar y hay una cantidad de cosas que, pero yo dije, creo que estoy mutilando algo de la experiencia del juego, creo que estoy dejando algo ahí. Algo que cambió claramente con la maestría fue darme cuenta que no, o sea, no necesitamos ser dueños de un saber absoluto, no necesitamos conocerlo todo. Para eso hay muchas personas y construimos el saber de muchas maneras y hay otros y la idea es que hablemos y charlemos. Entonces, en ese sentido, el punto es cómo construyo yo un punto de vista desde el cual lo que yo puedo hablar, de lo que quiero hablar y sobre lo que quiero hablar rigurosamente, con fundamentos, o sea, lógicamente, no en términos de opinión, sino Ujú. en términos filosóficos, ¿no? Esa distinción doxa, logos, etcétera. Y me pareció muy importante. Recuerdo cuando hice la tesis de maestría, el epígrafe de mi tesis de maestría viene de un videojuego. Yo dije, ¿será que cala o no cala así? Ta, y caló. Y para mí fue como, wow, lo metí, porque era la primera vez que yo veía en un texto académico filosófico una referencia explícita a un videojuego y pues era el epígrafe. Y pues el epígrafe son como ciertas licencias que uno se da, ¿sí? Pero era ese epígrafe y oye, y cuando caló dije, oye, funciona. De una u otra manera funciona. Podría llevar esto a un poco más allá. Y eso es lo que he hecho en el proyecto de filosofía y videojuegos. Justamente mi idea
Y eso cuando lo estaba concibiendo, empezaba filosofía con videojuegos, filosofía de los videojuegos, filosofía contra los videojuegos, o sea, como todas las preposiciones ahí. Y dije, no, tiene que ser una cópula, porque no quiero reducir el videojuego a ser un objeto de la filosofía. Que se puede y hay quienes lo hacen y es maravilloso y funciona, pero quiero dejar la experiencia de juego en la dimensión propia de lo que es el diseño de los videojuegos, la ciencia de los game studies y todo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo quiero mantener la filosofía. Y esa idea de filosofía y videojuegos es justamente la vocación de diálogo que estoy mostrando acá. Sí, entonces me acuerdo que alguna vez cuando yo empecé, ya iba a abrir el canal, miré cuáles videos habían de filosofía y videojuego por ahí en internet y habían unos videos interesantes de personas que lo hacían en 20 minutos y decían, mira, estas son las relaciones de filosofía y videojuegos y no hay más. Y yo como, ¿tan poquito? O sea, no porque no esté dicho, sino porque el diálogo puede alargarse y alargarse y alargarse. Eso no lo enseñó Platón, eso no lo enseñó Gadamer, ¿sí? Y yo dije, yo quiero un diálogo largo, yo quiero un diálogo de largo aliento con esto. Y creo que esos diálogos de largo aliento que no se miden por el tiempo de, bueno, necesitamos una conclusión del diálogo ya, sino que son largos, son profundos, son lentos, un diálogo categorial, eso, repito, cambió con la maestría. Porque, repito, antes en mi formación como pedagogo, como licenciado, la idea era cumplir currículum, ¿sí? Ujú. Ahora me doy cuenta que, y pues en ese momento me di cuenta y transformó mis prácticas, entonces ya las lecturas eran más modestas. Sí, ya no tenía como tenemos que leernos todo esto, sino vamos a leernos en esto, pero vamos a relacionarlo con esto, vamos a ir a profundidad, a reconstruir, ¿no? Y eso favoreció, creo yo, que los resultados académicos mejoraron, o sea, en mi experiencia con mis estudiantes, también las evaluaciones de los estudiantes respecto a los cursos fueron mejores. Y también yo veía que pues se iba consolidando una experiencia formativa, no únicamente informativa. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Eso es clave sobre todo porque cuando nosotros hablamos de filosofía, prácticamente el 95% del campo profesional es la docencia. A mí me gusta, no tengo problema con ello, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros sepamos exactamente qué es la docencia. Ni siquiera yo pensaba que lo sabía porque tenía un título de licenciado. Y sin embargo, pensar mis prácticas, pensar mis metas, pensar lo que yo estaba pensando, pues justamente consistió o me dio la posibilidad de reevaluar todas estas posturas y decir, como dice Mark Warren en su texto, ¿no? Small is beauty, ¿no? Lo pequeño es hermoso también. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Voy a hacerles un par de preguntas separadas a cada uno, ya para ir redondeando nuestro encuentro. Las dos para Ángela son las siguientes. Primero, ¿cómo entra en tu proyecto de vida y cómo quizá cambió después de la maestría y con toda esta transformación que nos has contado, lo del restaurante? Cuando tú nos contaste, porque yo me acuerdo que nos contaste cuando empezaste con este restaurante, ¿Y pues, dónde queda? Qué pena que meta la cucharada. Ángela, haz la propaganda, haz la publicidad. Bueno, el restaurante es un proyecto que me ha acompañado ya desde hace 18 años. El restaurante lo abrió mi madre, queda en la Candelaria, en la calle 11 con segunda, a 3 cuadras de la biblioteca Luis Ángel Arango, subiendo hacia La Salle. Es un restaurante de comida saludable, lo llamamos así, vegano vegetariano, y es muy simple. Trabajamos con un menú del día para así garantizar la frescura de nuestros alimentos. Y todo el tema con la comida, pues a mí me ha acompañado. Mi madre es una mujer que encontró en la cocina o en la comida vegetariana todas sus salidas, sus grandes preguntas desde los años 80, muy radical en ese entonces. Y pues yo crecí comiendo arroz integral y sopa de quinoa cuando en los años 90 eso era lo más extraño que podía ser. Después ella lo convierte en un restaurante en el 2006. Ella es socióloga de profesión y ella se dedicó a hacer interventorías a grandes em,
empresas y estaba un poco agotada del oficio y encontró en el restaurante una manera de nutrir sus viajes, sus conocimientos, de ponerlo en un plato, de encontrar una manera también sencilla de servirle a la comunidad desde otro lugar. Y desde que yo me fui del país, cuando venía de vacaciones, regresaba de vacaciones a Colombia, trabajaba en el restaurante, estaba ahí. Cuando volví a vivir en Colombia, iba 1 o 2 veces a trabajar allá. Hay un momento donde mi madre me dice, ¿por qué no lo pensamos juntas? Y yo dije, listo, empecé a trabajar con ella y ahí empezaron a surgir muchos trabajos. Entonces me tocó, digamos, como abandonar el proceso. Y cuando terminé de profesionalizar el título, eso fue más o menos en el 20, sí, en el 2020, en el 2019, Ujú. pues la cosa era cómo seguir, dónde seguir. Yo quería hacer la maestría, pensé en una maestría eh, teórica, pero quería hacerlo afuera en una segunda lengua y me daba un poco de miedo tomar una maestría teórica desde una segunda lengua. Después validé las opciones. Yo ya he vivido pues en Buenos Aires, en Montreal, he estado por fuera, he tenido ese tipo de experiencias y necesitaba consolidarme en Bogotá. Y casualmente mi mamá me dijo, ya estoy cansada, necesito saber si a ti te interesa continuar con esto. Me tomé un tiempo, lo revisé, dije sí, yo continúo. Ella creo que se sorprendió bastante. Seguir con el restaurante me permitía seguir con la docencia, pero trabajar en otros proyectos. Eh, y pues que también el restaurante conectaba con preguntas sobre qué significa la cocina saludable, cómo podemos mejorar nosotros nuestra relación con nuestro cuerpo, cómo podemos cuidar también a los otros. Y ahí, gracias a esa decisión, fue que empecé a revisar maestrías en Bogotá. Ahí miré la maestría de escritura creativa, revisé los pensums y fue como, no, esto yo ya he hecho un camino en solitario, pero ya he hecho un camino, yo necesito algo mucho más formal y ahí fue cuando empecé a tocar puertas en la Javeriana. Entonces, aunque parezca lejano, todo está Ujú. supremamente Conectado. conectado. Em, También desde el trabajo de grado me he vinculado con las tareas del cuidado, cómo poner una mesa tiene que ver con eso, cómo servirle al otro tiene que ver con eso. Em, y un poco, pues ese es el vínculo, es una herencia que también Ujú. desde lo filosófico ahí hay mucho por trabajar, ¿no? Como son esto que heredamos. Y bueno, es un poco así. Bueno, bueno, y la otra pregunta que te tenía era sobre el dibujo y la danza. Ujú. ¿Eso cómo cuadra también con lo que haces? Em, yo lo que recuerdo, Juan Samuel, es que por el dibujo Ujú. yo empecé a escribir. Mm. Y la danza me conecta también con el dibujo. Eh, a veces cuando lo pienso en términos comparativos, la danza es como estar en una página en blanco, y más la danza Ujú. contemporánea, donde uno empieza a ejercer un movimiento y no sabes muy bien qué va a pasar, pero algo surge. Okey. Y la escritura es más como estar corriendo, ¿no? Una línea recta donde se van aclarando las cosas, pero uno va en línea recta. Y ambas prácticas, digamos, motoras, me ayudan a pensar tanto el dibujo como la escritura, ya desde procesos mentales que se parecen pero a la vez son muy diferentes. En las clases yo hablo o les hablo a mis estudiantes todo el tiempo de que estén presentes, que para escribir necesitamos dos momentos. Ujú. El momento del escritor libre,
¿no? Que sería más como un dibujante que está ahí soltando ideas, experimentando, cambiando de colores, ¿no? Como un momento donde existan muchas opciones. Ujú. Y el editor severo, que sería mucho más como estar corriendo, ¿no? Ese Claro. editor severo que tiene que estar muy pendiente de qué ideas está poniendo en ese texto, cómo está escribiendo, dónde está la coma. Y claramente cada uno tiene un acercamiento mucho más de un lado para otro. En mi caso, pues yo soy una escritora libre, ¿no? Podría escribir y escribir y escribir, tengo archivos con 200 páginas, pero pues si eso no se revisa, no es nada, ¿no? Como se queda en una escritura muy pasional que no está siendo revisada. Y, por Ujú. ejemplo, me encanta encontrar estudiantes que tienen más el perfil del editor severo, Mm, que claro, que van justo al detalle, que sus textos son impecables, pero a ellos les cuesta mucho más asociar, salirse de la línea, y para ellos el ejercicio es creativamente cómo puedo saltar esa frontera, ese miedo a veces de salirse de una escritura mucho más formal. ujú. Pero ambos son necesarios. Creo que un buen escritor o una buena escritora combina ambas prácticas, no a la perfección, pero sí las reconoce. Ujú. Y eso, pues digamos que Juan Samuel, el dibujo y la danza me han dado esa libertad. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ángela. Manuel, dos preguntas también individuales. La primera, usted mencionó hace un rato esta idea del laboratorio filosófico y mencionó que su proyecto de filosofía de videojuegos era un poco eso. Me surge la pregunta respecto a esa idea, ¿cómo se ponen a prueba las ideas? ¿Qué es lo que permite identificar que una idea es buena, que una idea es mala y que mejor dejarla de lado, olvidarse de ella? ¿Y qué es lo que permite saber que hay una idea prometedora que le puede permitir a uno, como usted decía, continuar el diálogo casi que indefinidamente? Esa es la primera pregunta. Y la otra, pues de una vez, es, ¿qué es esto del trabajo de consejero académico? Creo que está relacionada en el Laboratorio Filosófico Filopec. Ujú. ¿En qué consiste esa labor? Es cercana a la docencia? ¿Es algo diferente? Sí, chévere, pues te respondo la Ujú. segunda de una vez, más porque acá Bueno. veo que está Jefferson conectado. El Ujú. laboratorio filosófico Filopec realmente es un proyecto de un egresado, un antiguo compañero de filosofía, Jefferson Muñoz, y él decide armar un laboratorio filosófico que se llama Filopec, en el cual pues él básicamente ofrece una serie de servicios filosóficos, ¿sí? Ujú. En Ujú. general. Y uno dice, ofertar servicios, ¿cómo así? O sea, ¿eso qué Ujú. significa? Oye, pues no sé, él, por ejemplo, ha dado talleres de ética a conductores de Transmilenio. Eso es un servicio filosófico. Lo que Ok. pasa es que tradicionalmente eso no lo hacemos nosotros. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Porque no sabemos que se puede hacer uno y porque Ujú. tampoco somos tantos. Es decir, yo muchas veces digo... ¿qué va a ser un filósofo? Y yo digo, pues es que somos poquitos, apenas da para que nos mantengamos, como somos profesores, estudiamos, pues somos profesores, no, Ujú. necesitamos más para que hayan más ideas. Se hace, por ejemplo, en el laboratorio filosófico, Filopec en particular, Ujú. Ujú. que es esta idea que se ha estado trabajando desde ahí, sobre todo de la mano de Jefferson. Pueden consultarlo en redes sociales, Laboratorio Filosófico Filopec. Bienvenidos. Hacen cosas muy interesantes, repito, tienen un portafolio de servicios filosóficos desde convivencias filosóficas, ¿sí? Talleres, actividades, que no son de tipo pastoral. O sea, tradicionalmente eso en nuestras Ujú. instituciones católicas lo hace la pastoral. Pero el Ok. asunto es cómo lo podemos hacer de manera filosófica. Podemos hacer una convivencia donde el objeto no sea ama a tu prójimo, sino pensemos vínculos sociales. Se puede. Ok. ¿Sí me hago Ujú. entender? Y Entendido. entonces se ha trabajado desde distintas instancias. Desde el comienzo, somos amigos desde hace rato, yo fui profesor de él, en fin, y él en algún momento
pues él decidió ya como armarlo como tal. Me dijo, Manuel, trabajemos en esto. Yo le dije, mira, yo estoy muy metido en el tema de filosofía y videojuegos y de mis propias prácticas docentes y académicas y demás. Pero yo le dije, mira, considérame el mago Berlín de tu mesa redonda, ¿no? O sea, me preguntas y con mucho gusto te ayudo. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos armando proyectos editoriales justamente para acercar la publicación a estudiantes de pregrado y de maestría, porque, como ya lo decía Ángela, las publicaciones se ven como algo raro, lejano, como que eso solo lo hace gente con doctorado y postdoctorado. De hecho, se hacen postdoctorados para publicar, o sea, es a ese punto. Y como que eso, o sea, se ve tan raro. A tal Ujú. punto que cuando uno publica, pues lo celebra como si fuera un hijo y pone fotos del artículo y todo ese tipo de cosas. Y está bien, pero eso es un extrañamiento innecesario del mundo. Eso es un extrañamiento, o sea, no tendría por qué ser tan difícil, ¿sí? Entonces, digamos, lo estamos trabajando Ok. también con un espacio de crear cursos inspirados desde una perspectiva filosófica, no asignados, o sea, que no sean desde una universidad, sino que sean desde el laboratorio filosófico, ¿sí? Ujú. Entonces, Ok. en ese sentido, esa es mi labor como consejero académico, ¿sí? Del laboratorio filosófico. Que curiosamente la idea no sale de lo que yo les estoy diciendo, es una coincidencia Ujú. terminológica, pero va por ahí. Y vamos a la primera pregunta. ¿Qué significa tener una buena idea? O sea, y acá empezamos a especular los filósofos y a echar carreta, ¿no? Pero rápidamente, diálogo del Parménides. Parménides en el diálogo de Platón es un diálogo de vejez y es un diálogo ficticio además porque está Parménides hablando con un Parménides viejito hablando con un Sócrates joven, lo cual pues era improbable además porque cronológicamente no da ni geográfica, pero es Platón y Platón escribió el Parménides en el cual pone a Parménides hablando con Sócrates. Y Parménides, está Sócrates expresando esa primera versión de la teoría de las ideas de Platón, de las ideas y la participación y tal. Y le dice Parménides, y la cita es bella, le dice, o sea, Sócrates, si eso que tú dices es cierto, entonces hay una idea de pelo, sí, de pelo. Ujú. Y Sócrates, una idea de pelo. Sí, y tiene que haber una idea de basura. Si las cosas son porque participan de las ideas, tiene que haber una idea de pelo y una idea de basura. Cita textual de Platón. Este es un ejemplo que sea Platón. Y Sócrates dice, no, 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 esas cosas tan impuras no merecen una idea. Y lo mira Parménides y le dice así como cosita. Y le dice, mira, estás muy joven y todavía no has aprendido de la filosofía, pero cuando aceptes la filosofía, no despreciarás de nada, no despreciarás nada de cuanto existe. A mí esa idea, desde que yo la leí, dije como, wow, claro, eso responde a toda la metafísica platónica, identificar el bien con el ser con lo bueno, etcétera, etcétera, pero wow, ¿cuántas veces nosotros como filósofos somos los primeros en despreciar nuestras propias ideas? A mí cuando una persona me dice, ¿y de qué vive un filósofo? De ideas, siempre respondo, de ideas. Y no hay nada más rentable que una idea. Pregúntele a cualquier persona de mercadeo, pregúntele a cualquier emprendedor, venden ideas. Lo que pasa es que los filósofos no sabemos vender ideas, pero trabajamos con ideas. De hecho, es como parte de nuestro ejercicio. Entonces, justamente la idea, el establecer un criterio de qué es una buena idea o qué es una mala idea, pues ya establece como pues tener muy claro cuál es ese horizonte de utilidad. Sigo en este segundo argumento con una cita que me gusta mucho. Es de Heidegger en el final de la filosofía y la tarea del pensar. Heidegger dice, mira, la filosofía de Parménides no es mejor que la de Platón y la de Kant no es mejor que la de Hegel. A nosotros no nos compete decir cuál es mejor que otra. La filosofía es como es. ¿Sí? Podemos elegir cosas, concepciones del mundo, sí, que yo prefiero esta, dice Heidegger. Y yo pongo muchas veces ese ejemplo con mis estudiantes. La filosofía no es una liga de fútbol donde yo soy del Real Madrid, tú eres del Barcelona, pero yo soy del PSG. ¿Y cuál es mejor? No, porque sí, eso funciona y es divertido en plan charlado en una cafetería, en una facultad de filosofía, pero en un ejercicio profesional de la filosofía o humano de la filosofía, no tiene sentido decir que Kant es mejor que Hegel, si me hago entender. Pensamos con Kant lo que nos permite pensar con Kant, ¿sí? Pensamos con Hegel lo que podemos pensar con Hegel. Y pensar, y yo siempre he trabajado esta idea de filosofía, que entre otras cosas se la debo a la Javeriana, a mi paso por la Javeriana, eh, filosofía es pensar con quienes han pensado. Entonces, cuando yo dije, voy a coger los videojuegos como mi laboratorio filosófico y voy a probar ideas, entonces empecé a probar ideas. Te pongo un ejemplo muy concreto.
Hay un videojuego que está basado en una novela, 2033. Es una novela que escribió un escritor ruso, un periodista, donde Ujú. en aquel entonces, un lejano 2033, eso lo escribió en el 2013, o sea, 20 años, cada vez estamos más cerca. Hay un apocalipsis nuclear y pues la gente vive en el metro de Moscú, punto, ¿sí? En el año 2033. Pero el apocalipsis nuclear generó unos fenómenos raros que son una especie de espectros, gente como las sombras de Hiroshima y Nagasaki después de la explosión de la bomba Ujú. nuclear, que quedaron sombras, pero ya no hay personas, algo así. Eso es una novela, lo adaptaron a videojuego y en el videojuego uno juega con eso. Y yo dije, oye, interesante. Tiempo después leí Espectros de Marx de Derrida. Y cuando en los espectros de Marx, Derrida dice que el espectro o el fantasma no puede ser entendido como un quién, porque no es un sujeto, porque lo que hay es una ruptura de tiempo. Yo dije, oye, este concepto de fantasma lo veo en el juego. Miremos a ver cómo pegan. ¿Pegan o no pegan? Sí, lo hago yo en mi laboratorio. Entonces cojo el texto de Derrida, tengo a Derrida acá al lado, tengo el control en la otra, voy mirando, juego, leo, juego y escribo luego. Entonces, y digo, sí, hay conceptos que Mm. veo que son oportunos y Sí, entonces sí. armo videos, armo ponencias, armo artículos, hago seminarios. Hay ideas, ¿sí? Que todavía les estoy dando vueltas. Sí, les estoy dando vueltas y digo como, no sé, no me cuaja. Te pongo un ejemplo. El segundo de la segunda trilogía, de la última trilogía de los juegos de Lara Croft de Tomb Raider, el segundo juego trata específicamente sobre el tema de la inmortalidad, ¿sí? Están buscando, en general todos los juegos de Lara Croft es que Lara Croft está mirando si su mamá que murió está viva en el otro mundo o no. Ese es como el leitmotiv general. Pero en particular este segundo juego que se llama Rise of the Tomb Raider, el, pues Lara Croft tiene que vérselas con un profeta inmortal que lleva 1000 años viviendo ahí y ella se pregunta cómo funciona la inmortalidad. Y el juego, todo el juego es una reflexión sobre la inmortalidad. Y yo digo, wow. Pero cuando lo vengo a pensar en categorías filosóficas, digo, el videojuego tiene un planteamiento, pero no tiene profundos contenidos. ¿Sí? Entonces, Ujú. ¿cómo lo completo? O sea, ¿puedo pensar con videojuegos? Yo digo que sí, esa es mi tesis y eso es lo que yo hago, Ujú. ¿sí? ¿Eso es para todos? No, no es para todos. Hay gente que piensa con el cine, hay quienes piensan con la literatura, hay quienes piensan con la moda, hay quienes piensan con los espacios, yo pienso con los videojuegos y en ese sentido yo creo que la idea de desacreditar ideas, o sea, el hecho de desacreditar ideas, de decir esta es una mala idea o esto es una buena idea, no depende tanto de la idea en sí misma, sino de la habilidad del filósofo para pensarla, ¿sí? Ujú. Y, y en este sentido vuelvo sobre una de las premisas fundamentales, digamos que ahí ya se van marcando mis fuentes. Plotino dice, el ser es fecundo. O sea, del ser surge ser, ¿sí? Y no nos conviene a nosotros, y eso es muy bonito porque a diferencia de Platón, en Plotino no hay degradación ontológica. Plotino dice, imagina una llama que se transmite y la llama original no ha perdido, ¿sí? Y de una u otra manera creo yo en la filosofía en esos términos, ¿sí? Cuando uno dice, no, es que esa idea la tomó de Kant, que Kant la había tomado de tal, entonces eso está como demasiado, no soy yo para quien juzgar esas ideas, ¿no? Séneca le decía en las cartas a Lucilio, Lucilio le decía a Séneca, pero maestro, somos estoicos, ¿por qué citas a Epicuro? Y el Séneca le dice, porque yo cito la verdad donde la encuentro, y si se encuentra en Epicuro, la cito en Epicuro, ¿sí? Yo creo que el ejercicio de la filosofía requiere de una profunda honestidad. Y cuando nosotros decimos que una idea es buena o no es buena, requiere de el más profundo acto de honestidad, ¿sí? Hay ideas que claramente consideramos como no buenas, ¿sí? Pongo un ejemplo en el marco de los videojuegos. Hay un videojuego que consiste, es un videojuego censurado en muchas partes del mundo, es un videojuego que consiste en violar a una mujer. Ese es el objeto del juego. Y uno dice, grave, gravísimo, ¿sí? No, pero hay juegos donde matamos. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dice, bueno, el problema es que el índice de violaciones a mujeres, ¿sí? Es un problema que nosotros tenemos y ponerlo en términos de un videojuego, ¿sí? No nos permite abordarlo de la manera seria que hoy en día lo necesitamos, ¿sí?
cuando nosotros matamos, se matan zombies, se matan, pero al final de cuentas el contexto lo pinta, ¿no? Son guerras, la Segunda Guerra Mundial, y hay una reflexión de por qué. Este videojuego es simplemente violación gratuita. Entonces uno dice como, no, ese tipo de prácticas, ¿sí? No conviene y vale la pena retrotraer o traer a colación acá esa antigua virtud griega y medieval de la eutrapelia, ¿no? La eutrapelia es la virtud del juego de saber, así como, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa tendencia, postura aristotélica que decía que la virtud es el justo medio? Entonces, entre la cobardía, el que no se le mida nada, y el temerario, que se le mida todo, está el valiente, que sabe cuándo medírsele algo. Pues así es el eutrapelo, ¿sí? Está el que no juega nada y está el ludópata que lo juega todo. Y está el eutrapelo que sabe cuándo jugar y cuándo dejar de jugar. Y yo creo que justamente esto vale para los juegos en general. Repito, yo lo hago con videojuegos, pero esto vale en muchos escenarios de la vida. Y yo creo que la filosofía nos da una plataforma de intelección y de pensamiento de mucha, de la fecundidad del mundo, de la diversidad misma del mundo. Y creo que pues la filosofía, y lo estamos escuchando acá, pues en voz de Ángela, que nos habla de sus perspectivas de escritura y de moda, y de la mía, que les habla de perspectivas de docencia y videojuegos, que son perspectivas diferentes, pero vamos encaminados es una invitación a pensar, ¿sí? E Ujú, incluso pasionalmente es una invitación a pensar. ujú. Bueno, muy bien, excelente, Manuel. Yo creo que vamos cerrando por acá. Les agradezco a ambos, a Ángela y a Manuel, por contarnos su experiencia, por compartir con nosotros qué se puede hacer con filosofía. Claramente se pueden hacer muchas cosas y no solamente enseñar, como decía Manuel, y como nos muestra evidentemente Ángela. Los invito a todos, a los asistentes, a los pocos asistentes que tenemos hoy, a ver esta sesión de diálogos con egresados en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía. Y espero que Ángela y Manuel puedan venir presencialmente a pasar un tiempo, a ojalá iniciar algún proyecto con nosotros acá en la facultad. Muchas gracias de nuevo, Manuel. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti por la invitación, Juan Samuel, también a todo el equipo de la Universidad Javeriana que ha permitido esto, y pues bueno, tener acá a nuestra colega Ángela María también, un placer estar contigo. Gracias también a ustedes, Juan Samuel. Muchísimas gracias por la invitación. Manuel, un gusto conocerte y quedamos en contacto. Y claro, pues estaré mucho más cerca de la facultad, tal como lo he dicho, Juan Samuel. Vale, muy bien, muy bien. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias por todo. Chao. Hasta luego. Chao.